Los fluorescentes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Rafael, en Madrid, no zumbaban con suavidad. Chisporroteaban, con ese sonido metálico y molesto que se te clava en la nuca después de 10 horas de turno. Isabel Rueda llevaba 12 horas de pie, y le quedaban 2 más. Ajustaba el goteo de noradrenalina sobre la cama 3, donde yacía un hombre frágil, de piel apergaminada y clavícula marcada, con el pecho subiendo y bajando en sacudidas irregulares. Se llamaba Emilio Duarte. Tenía 81 años, un corazón que fallaba, una neumonía bilateral, bajo la bata del hospital, cicatrices de metralla de una selva que nadie en aquel edificio sabría ubicar en un mapa. Isabel comprobó las constantes. La frecuencia cardíaca caía. La tensión estaba peligrosamente baja. Solo el cóctel de fármacos que corría por su vía central lo mantenía al margen del abismo. Unos pasos resonaron por el pasillo de linóleo. No eran los pasos suaves de unos suecos de enfermería, sino el taconeo seco y arrogante de unos zapatos italianos de piel. El doctor Alberto Fontán entró en la habitación sin mirar al paciente. Miraba la tablet que llevaba en la mano. Fontán era el jefe de cirugía. Vestía un uniforme quirúrgico a medida y llevaba un reloj que costaba más que el sueldo anual de Isabel. «Buenos días, Rueda», dijo sin levantar la vista. «Necesito la habitación 3 libre en 20 minutos. Es la suite con vistas». Los dedos de Isabel se detuvieron sobre el tubo del gotero. Se giró despacio. «¿Libre para quién, doctor?» «Para trasladarlo a observación en el pasillo si hace falta. Solo necesito que este hombre desaparezca de aquí». Isabel volvió a mirar a Emilio. El anciano tenía los párpados temblorosos, sumergido en la niebla de la sedación. «Está con triple soporte de fármacos, doctor. Su saturación de oxígeno cae a 85 en cuanto intentamos retirarle el respirador. No está estable ni para un traslado de 20 metros, y mucho menos para planta, donde hay una enfermera por cada 6 pacientes». Fontán soltó un suspiro teatral, el de un hombre que no está acostumbrado a que le lleven la contraria. «Rueda, no te estoy pidiendo una consulta clínica. El señor Valverde sale de quirófano en 20 minutos. Se ha sometido a una intervención estética muy discreta y muy generosa con esta clínica. Necesita esta habitación». Ahí estaba. Isabel comprendió en ese instante que la vida de Emilio se estaba cambiando por un lifting facial. «No», dijo. La palabra cayó en la habitación como un peso de plomo. Fontán parpadeó. «Perdona. He dicho que no», repitió Isabel, con la voz completamente plana. «Esto es una UCI. Emilio necesita cuidados intensivos. Su donante necesita una bolsa de hielo y una enfermera privada». Fontán dio un paso hacia ella, y el olor de su colonia cara se impuso sobre el de la lejía y la enfermedad. «Tú no das órdenes aquí. Desconecta los monitores. Ahora». «Moverlo lo va a matar», dijo Isabel, plantándose entre el médico y la cama. «Eso es una exageración. Es un hecho clínico, y no voy a sacrificar a mi paciente por una rinoplastia». Una segunda voz cortó la tensión desde la puerta. «¿Hay algún problema aquí, Alberto?» Era Cristina Solá, la directora del hospital, una mujer que veía la medicina no como una vocación sino como una hoja de cálculo, donde cada paciente era una cifra y cada enfermera un gasto. «Rueda se niega a cumplir una orden directa», dijo Fontán, recomponiendo su gesto. Solá miró a Emilio como quien mira un mueble roto, y después miró a Isabel. «Rueda, estamos al límite de capacidad. El doctor Fontán tiene autorización de la dirección. Está siendo insubordinada». «Estoy siendo enfermera», respondió Isabel, con el corazón golpeándole las costillas pero la voz firme. Había pasado 5 años en un hospital de campaña en Afganistán sacando metralla de cuerpos jóvenes. No la iba a intimidar un traje caro y una carpeta de Excel. La seguridad del paciente va primero. Léase su historial. «No necesito leer nada», dijo Solá. «Necesito esta habitación. Tienes 2 opciones, Rueda. Lo desconectas ahora mismo, o recoges tu taquilla». Isabel miró a Fontán, engreído e impaciente. Miró a Solá, fría y calculadora. Después miró a Emilio, y recordó el día en que ingresó, cuando le había agarrado la mano con una fuerza sorprendente y le había susurrado «No dejes que me metan en una caja todavía,
cría, aún me queda pelea. Isabel se llevó la mano a la placa identificativa, la despegó de la bata y la dejó caer sobre la bandeja metálica con un golpe seco. No pienso tocarlo, dijo. Y si lo mueven y entra en parada, testificaré personalmente en la vista por mala praxis que os va a costar la licencia a los dos. Los ojos de Solá se afilaron. Estás despedida, Rueda. Efectivo de inmediato. Seguridad te acompañará a la salida. Isabel no esperó a Seguridad. Se dio la vuelta, cogió su fonendoscopio del mostrador y salió caminando, sin mirar atrás, aunque escuchó a Fontán gritándole a una enfermera de prácticas aterrada que preparase a Emilio para el traslado. El parking olía a humo y a hormigón mojado, con una llovizna gris cayendo sobre la ciudad. Isabel llegó hasta su viejo utilitario, con una caja de cartón que contenía un uniforme de repuesto, una taza y una fotografía enmarcada de su antigua unidad médica. Se quedó de pie junto al coche, con los nudillos blancos sobre la puerta abierta. Estaba sin trabajo, y eso era grave, pero la imagen del rostro pálido y sudoroso de Emilio no dejaba de repetirse en su cabeza. Fontán no lo entendía. Solá tampoco. Iban a arrastrar a aquel anciano por un pasillo con corrientes de aire y a esconderlo detrás de una cortina mientras atendían el capricho estético de un millonario, sin saber que aquel hombre no era solo un veterano cualquiera. Emilio Duarte había sido suboficial mayor de la Marina, instructor de media generación de operadores de élite que ahora servían en activo. Era un fantasma en los archivos públicos, pero una leyenda dentro de la comunidad. Cuando había enfermado, no había ido a la sanidad militar, saturada como estaba. Había llegado al San Rafael porque el hospital tenía un convenio público con una fundación de defensa para ofrecer atención preferente a veteranos condecorados. Un convenio que Cristina Solá estaba violando en ese mismo instante, a cambio de dinero bajo mano. Isabel sacó el móvil, con la pantalla agrietada. Pasó de largo sus contactos habituales y se detuvo en un número guardado bajo una sola letra, de comandante Daniel Cortés, de la Armada Española. No hablaba con él desde hacía 2 años, desde el día que se despidieron bajo la lluvia en un funeral militar. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces, al otro lado, una voz de grava y acero contestó sin saludo. Y lo que Isabel estaba a punto de decirle iba a cambiar el destino de todo el hospital para siempre. Cortés, dijo la voz al otro lado, seca, sin rodeos. Soy Rueda, contestó Isabel, con la voz quebrándose apenas un segundo antes de que la volviera a controlar. Daniel, necesito un favor enorme. Hubo medio segundo de silencio en la línea. Después el tono cambió por completo. ¿Dónde estás?, preguntó Cortés. Estás a salvo. No era una pregunta, era una evaluación. Estoy a salvo, estoy en el parking del San Rafael. Acaban de despedirme. ¿Por qué? Porque me negué a mover a Mac. El silencio que siguió fue pesado, distinto, peligroso. Cuando Cortés volvió a hablar, la grava de su voz se había convertido en piedra afilada. Emilio está ahí. Lleva 3 días ingresado, neumonía y fallo cardíaco, está con soporte vital, Daniel, pende de un hilo. Isabel apoyó la frente contra el techo frío del coche. El jefe de cirugía lo ha sacado de la UCI para meter a un donante que se acaba de hacer un lifting facial. La directora lo ha autorizado. Me han despedido por decirles que moverlo lo iba a matar. Están moviendo a Emilio, repitió Cortés, despacio, como si tradujera cada palabra de un idioma extranjero. Lo están haciendo ahora mismo, dijo Isabel. Pasillo, sin monitor dedicado. Si se le desplaza la vía, si se le suelta el tubo durante el traslado, el corazón se le para. Se escuchó una respiración cortante al otro lado de la línea, y después el chirrido de una silla arrastrándose contra el suelo. San Rafael, dijo Cortés. El mismo San Rafael que recibió 10 millones de euros de la Fundación Tridente el mes pasado, destinados específicamente a cuidados críticos preferentes para veteranos. El mismo, contestó Isabel con amargura. Solá usa esa subvención como caja B, esconde a los veteranos en plantas de abajo y reserva las suites privadas para los pacientes de cirugía estética que pagan en efectivo. Llevo 6 meses peleando esto. Hoy ha sido la gota que colma el vaso. ¿Quién es el médico?, preguntó Cortés.
Alberto Fontán. Y la directora, Cristina Solá. Isabel cerró los ojos con fuerza. La lluvia empezaba a arreciar, golpeando de lado contra el parking, salpicándole el uniforme. No puedo volver a entrar, Daniel. Me han quitado la placa. Seguridad está vigilando las puertas de la UCI. Mac está solo ahí arriba. No, dijo Cortés, está solo no. De fondo, Isabel escuchó de pronto un movimiento caótico, voces de hombres gritando órdenes, el chasquido metálico de material moviéndose de sitio. Isabel, dijo Cortés, y su voz cayó en esa cadencia terriblemente calmada de un operador que cruza la línea de salida hacia una misión. ¿Qué quieres que haga con la administración de ese hospital? Isabel levantó la vista hacia la estructura de hormigón y cristal del San Rafael. Pensó en la arrogancia en los ojos de Fontán. Pensó en la hoja de cálculo de Solá. Pensó en todos los veteranos empujados a rincones oscuros para que gente adinerada tuviera catering privado después de una liposucción. Respiró hondo. Despedidlos a todos, dijo Isabel. Recibido, contestó Cortés. Estamos en la base aérea. Llegamos en 5 minutos. No te muevas de ese parking. Espera a mis hombres. La línea se cortó. Isabel bajó el teléfono despacio. Se quedó de pie en el frío húmedo del parking, con el viento arrancándole el pelo de la cara, y por primera vez en toda la mañana, el pánico hueco en su pecho empezó a retirarse, sustituido por una extraña quietud. Miró el reloj. 5 minutos. En algún lugar del cuarto piso, Fontán seguramente se estaba felicitando por haber resuelto el problema. Solá probablemente estaba ajustando sus previsiones trimestrales. Creían que la situación estaba controlada. Creían que simplemente habían apartado a una enfermera protestona. No sabían que acababan de tirar de la anilla de una granada. Isabel se apoyó contra su coche, cruzó los brazos contra el frío, y clavó la mirada en el cielo gris plomizo sobre el perfil de la ciudad. Esperó. La lluvia tamborileaba sin descanso contra el techo de hormigón del parking. Pasaron 3 minutos, después 4. A los 4 minutos y 40 segundos, un rugido grave y gutural de motores cortó el sonido de la lluvia. 3 todoterrenos negros doblaron la esquina cerrada y rápida. No bajaron la velocidad buscando aparcamiento. Se saltaron los carriles de visitantes, con los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado, y frenaron en seco en la zona pintada de rojo reservada para ambulancias. Las puertas no se abrieron, se lanzaron hacia afuera. 6 hombres bajaron al aire gris y húmedo. No llevaban uniforme de gala. No había charreteras ni tela blanca almidonada. Vestían vaqueros oscuros, chaquetas de lona resistente y botas tácticas, y bajo las chaquetas se adivinaban los contornos rígidos de placas de protección. Se movían con una fluidez sincronizada que erizaba la piel, como una manada de lobos entrando en un corral de ovejas. Daniel Cortés caminaba en cabeza. Era un hombre tallado en granito y malas intenciones, con una cicatriz irregular y descolorida cruzándole la ceja izquierda, recuerdo de un fragmento de metralla en una misión de la que nunca hablaba. Sus ojos se clavaron en Isabel. No había calidez en ellos. No había un reencuentro amistoso. Solo el enfoque frío y mecánico de un hombre analizando un campo de batalla, y lo que Isabel estaba a punto de presenciar en los siguientes minutos iba a cambiar para siempre el destino de todos los que trabajaban en aquel hospital. Isabel se apartó del coche. No tenía placa. No tenía la parte superior del uniforme. Solo llevaba el fonendoscopio colgado del cuello y la mandíbula apretada de furia contenida. Cortés se detuvo a un paso de ella. El resto de los hombres se desplegaron, asegurando un perímetro alrededor de los vehículos por pura costumbre. Estado, dijo Cortés, sin apenas levantar la voz por encima de los motores al ralentí. Lo sacaron de la cama 3 hace 10 minutos, dijo Isabel, con las palabras cortadas y rápidas. Lo tienen en el pasillo trasero de la 4ª planta hasta que encuentren un rincón donde esconderlo. Sin monitor dedicado, con una sola botella de oxígeno portátil. Cortés giró levemente la cabeza. Mora, dijo, y un hombre corpulento, de barba espesa y una bolsa de trauma cargada al hombro, dio un paso al frente. Mora había sido sanitario de reconocimiento anfibio,
de esos que mantienen a un hombre con vida en la parte trasera de un helicóptero con solo cinta americana y gasas de combate. Vamos, dijo Cortés. No fueron hacia la entrada principal. Se dirigieron directamente a las puertas de acceso de urgencias. Un guardia de seguridad privada, con un uniforme barato de poliéster, estaba sentado ante el mostrador, mirando el móvil. Levantó la vista justo cuando 6 hombres corpulentos y de gesto duro avanzaban hacia él. Se puso de pie de un salto, levantando una mano. Oigan, no pueden. Mora no rompió el paso. Metió la mano en la chaqueta, sacó una cartera de piel gruesa y estampó una placa de latón contra el cristal del mostrador con un golpe seco. Inspección del Ministerio de Defensa, ladró Mora, con la autoridad cortante de un hombre acostumbrado a dar órdenes en medio de un tiroteo. Quieto y sin usar la radio. El guardia miró la placa, después las siluetas de las armas marcadas bajo las chaquetas de los hombres, y bajó la mano despacio, hundiéndose en su silla. Los ascensores tardan demasiado, dijo Isabel, tomando la delantera. Escalera B, 4 plantas. Suban. El sonido de 7 pares de botas pesadas resonó por el hueco de hormigón de la escalera. Nadie hablaba. El esfuerzo físico no significaba absolutamente nada para los hombres que la seguían. A Isabel le ardían los pulmones al llegar al tercer piso, pero la adrenalina apartaba el cansancio. No iba a permitir que Emilio muriera en un pasillo. Empujó con el hombro la puerta cortafuegos marcada como planta 4, cuidados intensivos, y la puerta se abrió de golpe contra el tope magnético con un estruendo metálico que sobresaltó a cada enfermera y celador cercano. La 4ª planta era un contraste brutal con la escalera sucia, un mundo de baldosas blancas impolutas y la sinfonía continua de alarmas médicas. Y ahí estaba, apoyado contra una pared junto a un carro de ropa sucia, Emilio Duarte. Su cama de hospital parecía enorme y patética en aquel pasillo estrecho. Un monitor portátil junto a sus pies parpadeaba con una luz roja frenética. La alarma sonaba, un pitido agudo e insistente que indicaba una caída crítica en la saturación de oxígeno. El doctor Fontán estaba a 3 metros, con la tablet en la mano, gritándole a una enfermera de prácticas aterrada. «Te dije que silenciaras ese monitor de traslado», decía. «El señor Valverde está subiendo en el ascensor ahora mismo. Quiero este pasillo despejado y en silencio». «Doctor, su oxígeno está cayendo», tartamudeó la joven, señalando la pantalla. «Está hiperventilando porque se está despertando. Silencialo y sácalo de la vista». Isabel no gritó. No discutió. Echó a correr. Llegó junto a la cama en el mismo instante en que Mora dejaba caer su pesada bolsa de trauma sobre el linóleo. Isabel agarró el tubo de oxígeno. El conducto está doblado bajo su hombro, no le está entrando aire. Deslizó la mano bajo la espalda frágil de Emilio, liberando el tubo de plástico. Mora echó un vistazo al monitor portátil. Frecuencia a 140. La tensión se desploma. Necesitamos un bolo de fluidos ya. Abrió un bolsillo lateral de su bolsa y sacó una vía nueva. Fontán por fin reparó en ellos, con el rostro contorsionado de indignación absoluta. Avanzó hacia la cama, sus zapatos de piel repiqueteando contra el suelo. «Rueda, te dije que abandonaras esta propiedad». «Seguridad», bramó, mirando a un lado y otro del pasillo. «Aléjense de ese paciente ahora mismo, los dos». Extendió la mano, con los dedos abiertos, dispuesto a agarrar a Isabel del hombro del uniforme para apartarla por la fuerza. Su mano nunca llegó a tocarla. Daniel Cortés se interpuso con una fluidez perfecta entre Fontán y la cama. La mano izquierda de Cortés salió disparada, sus dedos cerrándose alrededor de la muñeca de Fontán como un torno de acero. Fontán soltó un jadeo, su impulso frenándose en seco con un dolor repentino. Intentó tirar del brazo hacia atrás, pero era como forcejear contra un cable de acero. «Está cometiendo un error, doctor», dijo Cortés. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Llevaba una letalidad tranquila y aterradora que vació el aire del pasillo por completo, y en ese instante, Fontán comprendió, con una punzada de pánico primitivo, que aquel hombre que le sujetaba la muñeca no había venido solo a hablar. «Suélteme», escupió Fontán, con el rostro tornándose de un rojo furioso. «Esto es una planta estéril.
Está usted invadiendo propiedad privada. Haré que lo detengan. Cortés no lo soltó. Dio medio paso más cerca. Fontán, al sentir la masa física real del hombre que lo sujetaba, dejó de forcejear de golpe. Los otros 4 hombres se habían desplegado en un semicírculo laxo, bloqueando el pasillo por completo. No sacaron ningún arma. Se limitaron a quedarse ahí, con los brazos cruzados, observando a Fontán con el desapego frío de quien mira a un insecto debatirse en una telaraña. «Me llamo Daniel Cortés», dijo, con la voz completamente plana. «El hombre de esa cama es el suboficial mayor Emilio Duarte, y si vuelve a levantar la voz o intenta tocar a un miembro de su equipo médico, le romperé la muñeca en 3 puntos distintos». Fontán tragó saliva. Toda su arrogancia se evaporó, sustituida por un pánico primario y repentino. Al fondo del pasillo, las puertas del ascensor emitieron un timbre y se abrieron. Cristina Solá salió a paso firme, flanqueada por 2 guardias de seguridad del hospital. Detrás de ellos, un celador empujaba una camilla de recuperación de gama alta, sobre la que descansaba un hombre con el rostro fuertemente vendado. «El donante. Alberto», gritó Solá por el pasillo, «¿qué está pasando aquí? El señor Valverde necesita su habitación». Se detuvo en seco al asimilar la escena. 6 hombres corpulentos bloqueando el pasillo. Fontán inmovilizado por uno de ellos. La enfermera despedida, Rueda, atendiendo activamente a un paciente en una cama de pasillo. Solá se ajustó las gafas. Su cerebro administrativo calculó de inmediato responsabilidad legal, intervención policial y daños materiales, y optó por la agresividad corporativa. «No sé quiénes son estos matones», espetó Solá, avanzando con los 2 guardias titubeantes tras ella, «pero tienen exactamente 10 segundos para abandonar este hospital antes de que active el protocolo de bloqueo y llame al grupo de operaciones especiales de la policía». Cortés soltó despacio la muñeca de Fontán. El médico retrocedió tambaleándose, frotándose el brazo, el pecho subiendo y bajando con violencia. Cortés se giró hacia Solá. No parecía intimidado. Parecía aburrido. «Llámelos», dijo Cortés. Solá se detuvo, con la mano suspendida sobre la radio enganchada a su cadera. «Perdón». Cortés metió la mano dentro de su chaqueta de lona. Los 2 guardias se tensaron, con las manos bajando hacia el cinturón. Cortés los ignoró por completo. Sacó una carpeta de documentos doblados y un teléfono móvil. «Llame a la policía», repitió Cortés, dando un paso lento y deliberado hacia ella. «De hecho, ya he llamado al director regional de la Unidad de Delitos Económicos. Están enviando a 2 agentes. Deberían estar en su recepción dentro de 4 minutos». Los ojos de Solá volaron hacia los papeles. Toda la agresividad corporativa se desvaneció de su postura de golpe. «¿De qué está hablando?», dijo, con la voz ya temblorosa. «El mes pasado», dijo Cortés, desplegando el documento con un chasquido seco, «el Hospital San Rafael recibió 10 millones de euros de la Fundación Tridente. Ese dinero estaba destinado explícitamente a financiar cuidados críticos de última generación para veteranos condecorados». «Estamos dentro de los márgenes», interrumpió Solá. «Está usted defraudando a una fundación pública», cortó Cortés. Su voz no resonaba, simplemente dominaba el pasillo entero. «Ha metido a los veteranos en pasillos con corriente de aire y ha reconvertido las suites financiadas de la UCI para operaciones estéticas de pago en efectivo. Está usted cobrando 2 veces por la misma cama». El color desapareció del rostro de Solá. «No tiene pruebas de eso», intervino Fontán desde un lado, sonando ya como una rata acorralada. «Las asignaciones de camas son discreción médica mía. Tengo a la antigua supervisora de enfermería de la UCI dispuesta a testificar», dijo Cortés, señalando a Isabel, «y tengo la cláusula de supervisión principal de la Fundación Tridente». Levantó el documento. Página 42, apartado C. «La Fundación se reserva el derecho de suspender de forma inmediata a la dirección del hospital y asumir el control operativo directo del ala de atención a veteranos si se sospecha de apropiación indebida de fondos». Solá se quedó mirando el papel. Había asumido que la fundación era solo un consejo anónimo de donantes buscando una desgravación fiscal. No sabía que estaba dirigida precisamente por los operadores a los que protegía. «Usted no puede simplemente tomar el control»,
siseó Solá. Yo soy la directora de este hospital. De esta ala ya no, dijo Cortés. Tocó la pantalla del móvil y subió el volumen. Tengo a la junta de la fundación al teléfono. También tengo a la junta directiva del hospital escuchando. Llevan 5 minutos en silencio, esperando. La mandíbula de Solá tembló físicamente. Cristina, dijo una vocecita fina que salió del altavoz. Era el presidente del Consejo del San Rafael. Recoja sus cosas. Queda usted suspendida a la espera de una auditoría del ministerio. Seguridad, acompáñenla a la salida. Y en ese instante, Isabel comprendió que la mujer que la había echado del hospital hacía apenas media hora estaba a punto de perderlo todo delante de sus propios ojos. Solá dio un paso atrás, tambaleante. Buscó con la mirada a Fontán, buscando un aliado, pero el cirujano ya estaba retrocediendo, comprendiendo de golpe que toda su carrera médica acababa de quedar atada a una investigación federal por fraude. Al fondo del pasillo, el celador que empujaba la camilla del donante carraspeó. Perdone, señora, ¿dónde llevo al señor Valverde? Cortés ni siquiera miró hacia el donante. Señaló la suite de la esquina. Esa habitación está ocupada. Llévelo a planta general de postoperatorio. Si quiere una habitación privada, que espere a que se libere una por la vía legítima. El celador asintió con rapidez, girando la camilla en redondo. Cortés se volvió hacia Fontán. Váyase, doctor, antes de que decida que representa una amenaza física para mis pacientes y lo aparte yo mismo. Fontán no dijo una palabra. Prácticamente corrió hacia la escalera. Solá se quedó paralizada un instante más antes de seguir en silencio a sus guardias hacia los ascensores. El pasillo pareció aligerarse al instante. Cortés soltó el aire, la tensión abandonando sus hombros. Se acercó a la cama del pasillo. Isabel estaba ajustando la vía intravenosa, con las manos completamente firmes. Levantó la vista con una sonrisa cansada pero genuina. ¿Cómo está?, preguntó Cortés, mirando al pálido suboficial mayor. Está estable, dijo Isabel. Pero necesita volver a una habitación estéril, conectado a un monitor de pared de verdad, no a esta chatarra portátil. Entonces llevémoslo a casa, dijo Cortés. No pidió ayuda a ningún celador. Sujetó la cabecera de la cama mientras Mora tomaba el pie. Juntos, empujaron con suavidad a Emilio Duarte de vuelta por el pasillo y directamente hacia la amplia suite acristalada de la habitación 3. Isabel lo siguió, trabajando en silencio absoluto durante los siguientes 10 minutos. Reconectó la vía central a los monitores de pared, aseguró el tubo del respirador y comprobó 2 veces el ritmo de goteo. Los hombres permanecían junto a las paredes, centinelas silenciosos, dándole el espacio físico que necesitaba. Cuando la última alarma se apagó y un pitido rítmico y estable llenó la habitación, Isabel dio un paso atrás, secándose una gota de sudor de la frente. Buen trabajo, Rueda, dijo Cortés en voz baja. Ya ni siquiera trabajo aquí, Daniel, dijo Isabel, apoyándose pesadamente contra el mostrador. La realidad de su despido volvía a instalarse. Cortés metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta plastificada gruesa, sujeta a un cordón de la Fundación Tridente. La dejó caer sobre el mostrador. Golpeó el laminado con un chasquido seco. La junta del hospital está en pánico, dijo Cortés. Para evitar un desastre de imagen pública, han aceptado ceder el control administrativo completo del ala de veteranos directamente a la fundación. Nosotros supervisamos. Nosotros contratamos al personal. Isabel miró la tarjeta, y después a Cortés. Necesitamos una directora de enfermería para esta ala, continuó Cortés. Alguien a quien no le importen las hojas de cálculo. Alguien que sepa mantener la línea. Isabel cogió la tarjeta. El plástico se sentía sólido en su mano. Voy a necesitar un aumento de sueldo, dijo, con una sonrisa asomando a través del cansancio. Cortés sonrió. Lo tendrás. Junto con un equipo propio que responda solo ante ti. Tú decides, Rueda. Siempre. Isabel se colocó la nueva placa en el uniforme desgastado. Se dio la vuelta hacia la cama. Los ojos de Emilio seguían cerrados, pero cuando ella posó la mano sobre la suya, los dedos frágiles del anciano se movieron levemente, devolviendo la presión con una fuerza diminuta pero real.
No lo habían metido en una caja. Todavía estaba luchando. Isabel miró el monitor, escuchando el latido firme resonar en la habitación en calma, y se irguió un poco más alta. Mora, dijo, sin volverse. Ve a buscar sábanas limpias y un kit estéril nuevo. Tenemos trabajo que hacer. Semanas después, el ala de veteranos del San Rafael llevaba el nombre de Emilio Duarte grabado sobre la puerta principal, y cada nuevo paciente condecorado que cruzaba aquellas puertas sabía que, mientras Isabel Rueda estuviera de guardia, nadie volvería a ser tratado como una cifra en una hoja de cálculo. Porque a veces, la persona a la que menos caso hacen en un pasillo de hospital es exactamente la que tiene el poder de derribar a los que creían intocables. Aquí termina la historia de Isabel Rueda, la enfermera a la que despidieron por tener corazón, y que con una sola llamada convirtió a un hospital entero en escombros de su propia arrogancia.